y de los cuádruples poderes manifestados se eleva un canto de amor, tanto del fuego ígneo como del agua que fluye, tanto de la tierra de dulce aroma como del viento impetuoso. Escucha desde el vórtice profundo e insondable de esa luz dorada, en la cual se baña el vencedor. Se eleva la voz sin palabras de toda la naturaleza en mil tonos y clama. Regocijaos, oh hombres de mi alba. Un peregrino ha regresado de la otra orilla. Un nuevo Arján ha nacido. Paz a todos los seres. Es todo. Sí, gracias, Argelia. Ernesto. Ok, la luz de Asia. La escritura del Salvador del mundo, el señor Buda, llamado en la tierra el príncipe Siddhartha. Incomparable sobre la tierra, en los cielos y en los infiernos, honrado por todos, el más sabio, el mejor, el más compasivo, el que enseñó el nirvana y la ley. He aquí cómo nació de nuevo entre los hombres, bajo la esfera más alta están sentados los 4 regentes que gobiernan nuestro mundo, a rayas, y bajo ellos se encuentran las zonas más próximas, elevadas. Sin embargo, donde los espíritus de los santos difuntos eran 3 veces 10.000 años y luego tornan a la vida. Y sobre el señor Buda, aguardando en este cielo, cayeron para nuestra felicidad los 5 signos inequívocos del nacimiento. De modo que los devas, los dioses, comprendieron los signos y dijeron: Buda irá de nuevo a salvar el mundo. Sí, dijo, ahora voy a salvar el mundo y esta será la última vez. Porque de aquí en adelante el nacimiento y la muerte concluyen para mí, el samsara, y para los que aprendan mi ley. Voy a descender entre los sakyas, al sur del nebuloso Himalayas, Kapilavastu, Nepal hoy en día, donde viven un pueblo piadoso y un rey justo, el papá del Sudoana. Esa noche la esposa del rey Sudoana, la reina Maya, dormida al lado de su señor, tuvo un sueño extraño. Soñó que una estrella del cielo, espléndida, con 6 rayos y color de rosada perla, sobre la cual se veía un elefante armado con 6 colmillos y blanco como la leche de Camarú, atravesaba el espacio y brillando en él penetraba en el seno del lado derecho. Cuando despertó, una felicidad sobrehumana henchía su pecho. De la mitad de la tierra una luz deliciosa precedió a la aurora. Las poderosas montañas se estremecieron, se apaciguaron las olas, todas las flores que se abrían al calor de la mañana reventaron como en pleno mediodía. Y en los más remotos infiernos la alegría de la reina pasó como el sol ardiente que arroja un rayo de oro en los bosques tupidos, y en todas las profundidades corrió un tierno murmullo que decía: oh sí, los muertos que van a tornar a la vida, los vivos que fallecen se levantarán, escuchan y esperan. Llegó Buda. Una gran paz se extendió también en los limbos innumerables, el corazón del mundo palpitó y un viento de dulzura desconocida sopló sobre la tierra y los mares. Y cuando llegó la mañana y todo esto fue referido, los viejos augures de cabello de grises dijeron: el sueño es bueno, Cáncer está en conjunción con el sol, la reina tendrá un hijo, un niño divino, dotado de la ciencia maravillosa, útil a todos los seres, que libertará de la ignorancia a los hombres, a la villa, o si se digna hacerlo, gobernará el mundo como quería su padre. Esto es la luz de Asia, es decir, Edwin Arnold. Lindo, Ernesto, gracias, muy amable. ¿Alguien más que está en línea quiere aportar algún documento? Elena, Dulce, Joana. No, Tania, si nos haces favor tú. Ok, ahorita sigue don Roberto, que es el que va a proseguir. Yo quedaré de última. Ok, muchas gracias. Quisiera hacer un comentario. Por supuesto, Dulce, por supuesto. Para mí esta fecha es doblemente importante, porque no nada más recuerdo a la señora Sabatsky, sino también a don Jorge Skype.
también se adelantó un 8 de mayo. Así es que todo mi respeto, mi admiración, mi reconocimiento al gran trabajo que hizo para la teosofía en la Ciudad de México. Y les agradecería que pensaran un poquito en él también. Gracias. Gracias, Dulce, por supuesto. Bueno, como ya se leyó de la voz de silencio y del Bhagavad Gita y lo que leyó Ernesto, voy a seguir con lo que empezó Dulce, ¿verdad? Diríamos el compromiso que tuvo como persona Blavatsky de haber sido elegida, y de elegida lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que cada quien se autoelige para representar un cuerpo de la raza, como comúnmente se le decía, ¿verdad? Que como ya hemos escuchado, se tardaron más de un siglo para buscar el vehículo apropiado que fuera capaz de transmitir la enseñanza al nivel del pensamiento de la humanidad para que pudiera captarlo, porque sabemos que se necesita un vehículo apropiado al nivel del pensamiento de los seres para que puedan captar el mensaje, porque obviamente se tiene que limitar al nivel de la conciencia humana, diríamos en este momento. Por otro lado, es de que como la doctrina secreta se titula para los que la habían pedido, o sea que ya había mentes o almas, digamos, aptas para captar el mensaje que iba a ser transmitido a través de esta señora. Por ende, diríamos que todos tenemos cierta deuda con ella y con los maestros, porque nos han traído esto y nos han hecho recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, de ese punto de vista, uno puede apreciar cómo ella trabajó, que así muy brevemente durante sus primeros 20 años fue un despertar para ella y empezar a comunicarse con sus maestros. Los siguientes 20 años se le dedicó a viajar bastante, y si podemos pensar lo difícil que era viajar en aquellos tiempos, ¿verdad? Viajar y conocer lugares, fue al Tíbet, viajó por Centro y Suramérica, Estados Unidos, viajó por todas partes del mundo casi, ¿verdad? Entonces, hizo un trabajo un trabajo titánico, diríamos, el que hizo ella físicamente hablando, ¿verdad? Mientras se comunicaba con los maestros, que recibía órdenes de ir aquí, ir allá. Recordamos también que fue al Tíbet y la primera vez no le permitieron la entrada, ¿no? Fue varias veces, no recuerdo, sería la tercera, donde al fin pasó. Y obviamente sabemos que la estuvieron preparando como vehículo. Entonces, esos 20 años la pasó un trabajo físicamente de viaje y haciendo cosas por muchos lados. Y me voy a limitar solamente a esto. Y los siguientes 20 años, ¿verdad? Porque vivió 60. Entonces, se dedicó a la escritura. Y sabemos que lo que hay es tan inmenso que yo no voy a alcanzar a leer en toda la vida todo lo que ella escribió, ¿verdad? Porque escribió revistas, escribió en periódicos, escribió libros, que claro, hoy vamos a leer Isis sin velo, una de sus obras magnas, ¿verdad? Todo lo que escribió. Entonces, era una persona que, para que alguien pudiera haber escrito lo que ella hizo, no, necesitarían varias vidas, en pocas palabras, ¿verdad? Porque quién sabe bueno, sabemos que tenía cierta capacidad para escribir y de qué punto de vista se basaba para escribir lo que escribía, ¿no? Tenía esa comunicación abierta mentalmente, ¿verdad? A través de Manas Buddhi, con los maestros, con el mensaje, diríamos al plano Akasha. Pero cuando hablamos de Akasha,
hablamos con la correspondencia de Atma Buddhimanas, ¿verdad? No con la parte más baja que se corresponde con la luz astral. Esas la dejamos a los psíquicos, ¿verdad? Que batallen con eso. Pero bueno, no, hay que ayudarles. Entonces, esa parte que se corresponde a los archivos akáshicos se corresponde con Atma Buddhimanas en la humanidad. Por ende, cuando alguien dice que esto es de los archivos akáshicos, tiene que ser un adepto para que tenga acceso a los archivos de Akasha, porque se corresponde con Atma Buddhimanas. Entonces vemos todo el trabajo que nos dejó y por ende vemos algunos tal vez a veces yo veo que tal vez exageran, pero es mi punto de vista, de que cada quien decide qué tan endeudado estamos con lo que ella ha hecho, ¿verdad? Porque aquí nadie impone las cosas, ¿no? Pero hay algunos estudiantes que se sienten bastante comprometidos y agradecidos por todo lo que esta señora hizo para que nosotros tuviésemos toda esta enseñanza accesible. Y aquí la tenemos, ¿no? Como en charola de plata. Claro, no es todo, ¿verdad? Sabemos que vamos a aprenderla, a digerirla, porque no es para perezosos mentales, como ella dice. Hay que aprenderla, hay que digerirla, hay que actuarla en la vida diaria y por ende, esta es la práctica de la hermandad universal, que es el primer objetivo de la Sociedad Teosófica, de la Logia Unidas, el primer objetivo del teosofista, del teósofo. Gracias, Tania. Bueno, ya después de lo que dijo Roberto, ya me queda muy poco de qué decir. Voy a leer dos ideas que ella tenía. La primera dice: el que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano. La segunda: para llegar al nirvana debe uno conseguir el conocimiento de sí mismo. Y el conocimiento de sí mismo es hijo de las buenas acciones, entre comillas, karma. Y ya que Roberto habló de los 20 años, la dividió la vida en 20, 20 y 20. Los primeros 20 años de ella, si vemos una pequeña biografía, fue protegida porque pasó muchas cosas que dirían, ya estuviera muerta. Uno de los primeros fue cuando la bautizaron. Me imagino que ya saben lo que le pasó en el bautizo, que casi se quema. Habrá dicho, esta muchachita sí que no va a ser nada fácil. La segunda, entre tanto, fue a la edad creo que fue de 11 años, a los 11 años muere la mamá. A los 9 años es el incidente, creo, si no estoy así ya me va a corregir. Se cae del caballo y ella ve que un ser iluminado de luces la salva. A los 17 años se casa con el señor Blavatsky, pero esto es algo bien interesante que yo acabo de encontrar en uno de los libros de Mario de Rosa, creo que se llama Mario de Rosa, que dice que el señor Blavatsky la conoció en una de las tantas reuniones que hacía en su casa. Y lo que hizo el clic, no de amor, sino que dijo el señor Blavatsky: mira, yo entiendo todos esos movimientos, todas esas cosas que tú ves, yo te apoyo. Entonces, basado en eso, parece como habrá dicho Madame Blavatsky, yo estoy, como te dijera, yo estoy imaginando. Bueno, pues tal vez con tiene que ser como la puerta, el portal de la salida. Y de hecho, por eso se casa supuestamente en la biografía del señor Mario de Rosa, que a los 3 meses de haber conocido al señor Blavatsky. Y la edad oscila entre 17 y 18 años, algo muy popular en la época de ellos. Luego se va y a los 20 años
los 20 años que mencionó Roberto, a los 20 años, para ser exacta, en 1851, reconoce a uno de los maestros, a ese ser de que siempre estaba en los sueños, que fue el que le ayudó. Luego, en 1851 hasta 1856, comienza a hacer su viaje. Y los lugares que encontré, puede ser muchos o más, de los viajes fue sí, de 1851 a 1856, va a Canadá, Nueva Orleans, México. En México encontré algo peculiar, que dicen que ahí llegó a conocer a personas que hacían trabajos medio feitos, porque ella también quería conocer el lado positivo y el lado negativo. Se fue a Ceilán, a India, Java, Londres. Londres fue el punto de partida de sus viajes. Estados Unidos, Calcuta, Cachemira. En Cachemira es algo interesantísimo, encontré. Hay un libro que se llama Los viajes al Tíbet, pero a mí lo que me llamó la atención en ese viaje de Cachemira fue que llegó a un lugar X, porque no hay especificación en qué lugar X fue. Dice de que al entrar ahí le dijeron, bueno, lo único que les voy a pedir que tengan un estricto silencio de lo que va a pasar acá. Entonces, bueno, ya con solo eso me imagino que se puso todo aquello en expectativa, qué es lo que va a pasar. Ya solo me quedan 5 minutos, vamos a apurar. Entonces queda en expectativa de qué es lo que va a pasar. Y entra un chico, un bebé de meses. Y después de ciertas cosas, el bebé se para el bebé y habla como un hombre adulto y dice algo como, yo soy el Buda, yo específicamente lo que dice es, pronuncia comúnmente que es la encarnación de Buda, y comenzó a decir, yo soy Buda, yo soy el viejo Lama, yo soy su espíritu en un cuerpo nuevo, etc. Entonces, y esto le dice el que estaba ahí, lo llama Talapoín, que es en siamese, que significa monje budista o asceta en Siam. Y después de ahí ya va a donde llegué, a Chamerí, Himalaya, el Tíbet y Borneo. Y me llama la atención cuando dijo Roberto que le escogieron a ella o algo. Y encontré una parte de que dice, los maestros bodhisattvas que voluntariamente o tulco se quieren reencarnar para enseñar sus doctrinas espirituales al mundo de los mortales, por algún compromiso, que solo ellos lo sabrán, le dan la enseñanza a personas que ellos consideran que son merecedoras. Y se piensa, por supuesto, que Madame Blavatsky era una de ellas. Bueno, y de ahí hay muchas otras cosas, pero ya están viendo el reloj y hasta ahí llegaré. Adelante. Anel, ¿te gustaría leer un parrafito de La Voz del Silencio? A ver. ¿Este? Sí. Arhan o Manu se convierte en aquel nacimiento durante el cual, por primera vez, el alma empieza a anhelar por la liberación final. Sin embargo, ser que ansias, a ningún soldado que lucha voluntariamente en la batalla cruel entre los vivos y los muertos. 32. Sí, pásalo eso. A ningún recluta puede negársele el derecho de entrar en el sendero que conduce el campo de batalla. Gracias. Gracias. Un pequeño comentario. Podemos comentar un poquito, ¿no?, sobre lo que se leyó. No tenemos mucho tiempo, pero el que quiera puede comentar algo. Esto que acaba de leer ella, a mí me ha servido y nos ha servido en La Voz del Silencio, porque habla de que
en algún momento hemos de empezar la lucha, ¿verdad? Y por ende, una vez que tú empiezas, jamás se te es negado entrar en el campo de batalla del Bhagavad Gita, ¿verdad? Como el Narayana, como Arjuna. La otra cosa que iba a mencionar que se me pasó, de que a lo mejor ustedes ya lo saben, pero para recordarlo, como dice Tania, de que los primeros 20 años de Blavatsky se le conocía como Elena Petrovna Blavatsky. Los siguientes 20 años se le conocía como H.P. Blavatsky, ¿verdad? Y lo que escribía en ese tiempo empezó a escribir como H.P. Blavatsky. La tercera etapa solamente firmaba HPB y a veces ponía un triangulito, pero con 3 puntos nada más. Entonces, lo que puede indicar esto, ¿verdad? Y puedo estar equivocado, pero según algunos comentarios también de estudiantes maduros, o no maduros ya, por no decir viejos, ¿verdad? Es de que ahí hay cierto simbolismo en lo que ella y cómo ella escribió. O sea que en la parte media escribió muchas cosas públicamente y en la tercera también, ¿no? Solo que cuando ya ponía HPV se refería a algo más esotérico. Entonces se refería más a la parte interna del ser humano. Y por ende, entonces por eso HPV y luego un triangulito. Y cuando vemos en La Voz del Silencio, hay una página, no la encontré, donde habla de ese triangulito, ¿verdad? Que no se nos da el nombre, porque podría ser mal usado, pero nos da la idea de que esos triángulos pertenecen al adepto, ¿verdad? Que son 3 puntitos. Página. La primera página, ¿no? Okay. A ver. Ok, no problema. Es una nota de pie de página. No, son 3 triángulos. No, en fin, a eso me refería. A eso me refería de que en esas 3 etapas de Blavatsky, como también se le conocía a través de su nombre. ¿Quién era parte también de masonería, los 3 puntos esos? Ella también, ella fue más, claro, ella tuvo su grado, su diploma. Diploma de muchas cosas, y ahora según eso, ahora que dijiste eso, dicen que estudió 40 años y la gente se pregunta cómo que 40 años. Tenía un título que se da a los 40 años de estudio y nadie se explica cómo es que tuvo ese título si no se dedicó 40 años a eso. Entonces, es la parte mística o la parte, digamos, de que ella era. No ella, vamos a hablar del ser que trabajó a través del cuerpo de H.P. Blavatsky. Y ya lo dejo, ¿no? Por si alguien quiere decir algo más de lo que se habló, adelante, si no, porque en unos minutos podemos empezar con la lectura de Isis. ¿Alguien más quiere tú? Se llamaba Mario Adelante, Ernesto. Era Mario Rosso de Luna. Fue el español que hizo varios escritos, Wagner, mitólogo y ocultista, que hace esa pequeña narración que está en el prefacio de las selvas y rutas del Indostán. Ella intentó 2 veces entrar al Tíbet y ahí fue que se lo impidieron, tanto ingleses como tibetanos, y en su tercer intento ella mostró una sortija y los tibetanos al verla le dieron permiso. En su adolescencia, juventud, esa sortija se la dio como regalo a una princesa calmulca que ella había conocido, y por esa sortija es que ella pudo acceder al Tíbet. Se estuvo preparando allá por mucho tiempo, hasta que después, como comentaron, apareció su maestro en una exposición allá en Londres, en el Crystal Palace, la exposición ahí en Londres, miró en una caravana que venían de Nepal, Tíbet, y ahí miró a su maestro de los sueños, que le había salvado adolescente del caballo, que unas manos misteriosas la sostuvieron. Otra vez que estaba limpiando un cuadro de uno de sus antepasados ahí en su casa, y ella puso varias mesas, sillas, y se subió, se tambaleó y se cayó, pero no le pasó absolutamente nada porque los maestros la protegieron, porque no había 200 años antes y 200 años después de su nacimiento nadie preparado para tal colosal batalla que iba a tener, ¿no?, en el mundo espiritual, fundar un imperio espiritual. Su antepasado, como lo hemos analizado, fue Dolgorovsky, quien fundó Rusia, el conquistador, Rurik, el codicioso, y ella se le puso esta labor titánica
que construyó un imperio celestial, nos dio este regalo, la sabiduría divina, que antes, como dijo Roberto, no había aviones, había que ir a todas partes que ella viajó, buscando esa sabiduría y ese amor a la humanidad que después nos regaló nuestra querida Elena. Gracias, Ernesto. No, ya estuvo. Iba a decir algo, pero no, creo que no es esencial. Ok, está bien. Entonces vamos a comenzar la lectura, Ernesto. Hay que decir dónde nos quedamos, por favor. Exactamente, nos quedamos en la página 140 del PDF de Easy Sin Velo, que estuvimos analizando. Vamos a compartir la pantalla para que miren algo ahí. Estuvimos analizando lo que eran, que los científicos rusos estaban investigando los fenómenos psíquicos y se esperaba que ellos no fueran tan prejuiciosos como los norteamericanos. Le encargaron al jefe de la comisión, al científico Dmitry Mendeleev, de que iban a ser 40 sesiones y enviaron invitaciones a todas partes del mundo a los medios que quisieran experimentar, pero ellos olían una trampa, una celada, y se dice cuando estaba en la 8ª sesión, cuando los fenómenos empezaban a ser más maravillosos, el presidente cerró lo que es la sesión, dijo que todos estos fenómenos eran mentiras, engaños, supersticiones, eso dijo Mendeleev. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo, con la parte acerca de las protestas de la sociedad rusa contra lo que hizo esa comisión de espiritistas encabezada por Dmitry Mendeleev. Página 140, dicen las protestas de la sociedad rusa. Después de semejante exhibición pública de ignorancia y prejuicios de Mendeleev y la comisión, ¿no? El señor Buterov, profesor de química en la Universidad de San Petersburgo, y el señor Askasov, consejero de Estado de la misma ciudad, que habían sido invitados a asistir en el comité de medium, se disgustaron tanto que se retiraron todos ellos por esta exhibición pública que hizo el presidente Dmitry Mendeleev, de ignorancia a Villa. Dictamos la A Villa, que era sabiduría Villa. El señor Buterov se llamaba Alexander, nació en 1828, era un químico ruso muy conocido por ser uno de los principales creadores de la teoría de la estructura química. Fue el primero en incorporar enlaces covalentes dobles en las fórmulas estructurales. El señor Buterov fue profesor de química en la Universidad de San Petersburgo, que antes era Leningrado, después otra vez volvió a San Petersburgo. Y el señor Askasov, era Alexander, nació en 1832, un escritor, traductor, periodista, editor, funcionario estatal, investigador psíquico, a quien se le atribuye haber acuñado el término telequinesis. Él lo acuñó, es el movimiento de las cosas por la mente, la telequinesis. Quedó muy impresionado al leer las obras de Swedenborg, un místico de Suecia, que después Elena lo va a analizar en otra parte. Swedenborg, que miró el incendio, estaba en París y miró el gran incendio que destruyó Estocolmo, su capital, y lo miró y lo comunicó inmediatamente a los que estaban con él en París. Y se comprobó, no había teléfono, no había radio en aquella época, y se comprobó a los días en París de que era cierto que hubo un gran incendio que arrasó lo que es Estocolmo. Swedenborg, porque había impresionado a este hombre, era Swedenborg, en 1860, se hizo famoso como uno de los organizadores de las instituciones de espiritismo en Rusia. Este señor Askasov, consejero de Estado de la misma ciudad, San Petersburgo, que había sido invitados ellos a asistir al comité de mediums, se disgustaron tanto que se retiraron. Habiendo publicado sus protestas en los periódicos rusos, ellos fueron apoyados por la mayoría de la prensa, quienes no perdonaron ni a Mendeleev ni a su oficioso comité con sus sarcasmos. Pusieron las protestas, estos dos se fueron, pues, enojados, se retiraron, y después fueron a un periódico a publicar sus puntos de vista. Ellos fueron apoyados por la mayoría de la prensa, que bueno, quienes no perdonaron a Mendeleev. Dmitry, nació en 1834, químico ruso, conocido por haber descubierto el patrón subyacente y la publicación en 1869 de la primera versión de la tabla periódica. Su investigación principal fue la que dio origen a la enunciación de la ley periódica de los elementos. En otra parte, William Crookes, gran científico químico que se menciona mucho, se hizo espiritista y miembro de la Sociedad Teosófica. Él postuló lo que es una teoría mejor que la tabla periódica. En vez de ser un cuadrado, era una columna en el medio que iban el hidrógeno número 1 y después se desplazaba 3 elementos a la izquierda y después 3 elementos a la derecha, y iban así el sodio, el calcio, se iban colocando y iban disminuyendo como un torbellino fojático, que se va a ser el futuro de la tabla periódica, no como tan cuadrada que la hizo Mendeleev por el peso atómico de los elementos.
Bueno, la comisión no perdonó, la prensa no perdonaron a Mendeleev ni a su oficioso comité con sus sarcasmos. El sarcasmo, una burla sangrienta que le han aplicado mucho, el sarcasmo y la ironía mordaz. Hay una palabra sarcófago, el comedor de carne, fago, sarco es carne y fófago, el comedor de carne. No le perdonan sus sarcasmos a Mendeleev, el público actuó con justicia en este caso. Dice acá el PDF. Bueno, que al final dijo Mendeleev que todos los medium, ellos eran farsantes, que eran imposturas, dijo cosas así, bien extrañas, eran alucinaciones, y dijo que los fenómenos eran producto por unos aparatos que tenían ocultos los medium en sus ropas, imagínense. Ante semejante prueba de ignorancia y prejuicio, el doctor Bluterov, catedrático químico de la Universidad de San Petersburgo, y el señor Askasov, consejero de Estado, que habían sido invitados a las sesiones, evidenciaron su disgusto en la protesta publicada bajo su firma en los periódicos, cuya mayoría se puso en contra de Mendeleev y de su oficiosa comisión, al paso que más de 130 personas de la aristocracia sanpetersburguense, sin determinada afiliación espiritista, avalaron con su firma la protesta que hicieron aquellos dos, esta en San Petersburgo. El público actuó con justicia en este caso. 130 nombres de las personas más influyentes de la mejor sociedad de San Petersburgo, muchos de ellos no espiritualistas, no eran espiritistas del todo, sino simples investigadores, añadieron sus firmas a la bien merecida protesta. La firmaron 130, de la mejor de la sociedad de San Petersburgo, la más influyente, viene la palabra aristócrata, que es el gobierno de los mejores. Kratos es poder y Aristos es los mejores. 130 nombres de las personas más influyentes de la mejor sociedad de San Petersburgo, muchos de ellos que no eran espiritistas del todo, sino simplemente investigadores, añadieron sus firmas a la bien merecida protesta que comenzó lo que es Bluterov y Askasov. Dice acá, bueno, bajo sufrieron los periódicos, cuya mayoría se puso en contra de Mendeleev y su oficiosa comisión, al paso que más de 130 personas de la aristocracia sanpetersburguense, sin determinada afiliación espiritista, avalaron con su firma la protesta. Se produjo el resultado inevitable de tal procedimiento, inevitable. Se llamó la atención universal sobre la cuestión del espiritismo. Se organizaron círculos privados y en todo el imperio. Algunas de las revistas, periódicos más liberales empezaron a discutir el tema. Y mientras escribimos esta obra, se está organizando una nueva comisión para terminar la tarea interrumpida rápidamente por Mendeleev, cuando los fenómenos se hacían más evidentes, pero ahora, como es natural, cumplirán con su deber menos que nunca, como siempre los científicos no cuentan con su escepticismo. Bueno, se produjo un resultado algo productivo, se produjo un resultado inevitable de tal procedimiento, fueron al periódico, se llamó la atención universal sobre la cuestión del espiritismo, se organizaron círculos privados en todo el imperio ruso, de los Romanov, algunas de las revistas periódicas más liberales empezaron a discutir el tema, y mientras escribimos Isis sin velo, 1877, se está organizando una nueva comisión para terminar la tarea interrumpida, pero ahora, como es natural, cumplirán con su deber menos que nunca. Dice acá el PDF, el resultado fue que la atención pública se convirtiera hacia el espiritismo, constituyéndose en todo el imperio numerosos círculos espiritistas. La prensa liberal empezó a discutir el asunto y se nombró otra comisión encargada de proseguir las interrumpidas investigaciones. Ahora entramos al subtema, las denuncias, acusación contra el medium Slay. ¿Qué le pasó a este medium Slay? Ahora tienen un pretexto mejor que el que nunca tuvieron en la pretendida denuncia exposición del medium Slay, realizada por el profesor Lancaster de Londres. Este es el pretexto que tienen ahora los científicos, que nunca tuvieron esta oportunidad. Esta exposición, denuncia que le hicieron a este medium Slay, él se llamaba Henry, nació en 1835, un famoso medium norteamericano, actividad que se convirtió en su medio de vida, o sea, lo que es el ser medium, tanto en Europa como en Estados Unidos, vivía de eso. Era sobre todo conocido como un medium de escritura en una pizarra. Se sentaban todos en una mesa y abajo hay una pizarra. En una sesión de espiritismo de 1876, Ray Lancaster y Brian Donkin atraparon a Slay cometiendo fraude. Lancaster le arrebató la pizarra que estaba abajo de la mesa antes del momento en que se suponía que debía escribirse el mensaje del espíritu, que escribir, ¿no? Y encontró que la escritura ya estaba ahí en la pizarra, no antes.
Fue juzgado en ley por fraude el 1 de octubre de 1786 en Londres, siendo sentenciado por 3 meses a prisión, un medio, ¿no? Antes de que pudiera ser arrestado, huyó hacia Estados Unidos. Slade. Es la oportunidad que tuvieron los científicos ahora con este medium Slade. Tienen un pretexto mejor que el que nunca tuvieron en la pretendida denuncia exposición del medium Slade, realizada por el profesor Lancaster de Londres. De Lancaster se llama Edwin, nació en 1847, era un naturalista, zoólogo, algólogo británico, profesor catedrático de zoología, catedrático de anatomía comparada en la Universidad de Oxford. En 1884 fundó la Asociación de Biología Marina de ese país. Bueno, este Lancaster lo atrapó con Dawkins. Es cierto que las evidencias de un científico y su amigo Lancaster y Dawkins, los señores Lancaster y Dawkins, el acusado se opuso al testimonio de Wallace, un gran científico que se hizo espiritista, tanto como William Crookes, que le pasó lo mismo, y muchos otros. Se opuso este médico Slade, lo que anula totalmente una acusación basada meramente en pruebas circunstanciales y en prejuicios. En este caso, bueno, ¿qué pasó? La evidencia de este Lancaster y Dawkins, los señores, estos dos, el acusado, el medium Slade, se opuso al testimonio de Wallace, Alfred, este nació en 1823, era un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo, biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de la evolución a través de la selección natural independiente de la de Darwin, que motivó a este a publicar su propia teoría, ¿no? Como es la mentalidad colectiva, el inconsciente colectivo. Wallace fue primero que habló de la evolución, selección natural, y después Darwin se hizo famoso con las ideas de Wallace. Y también, bueno, el medium Slade se opuso a Wallace y también la idea de Crookes, muy comentado. William nació en 1832, un gran químico, físico de su época, uno de los mejores, uno de los científicos más importantes de Europa del siglo XIX, tanto en el campo de la química como en la física. Fue inventor del tubo de rayos catódicos, que después se originó de él el televisor, imagínense. Fue uno de los más importantes y destacados investigadores del espiritismo, al punto que Catalina King, el fantasma, se le aparecía en su propio despacho, en su casa, estando solo. No podía ser fraude, ¿no? Bueno, el medium Slade se opuso a los testimonios de Wallace y William Crookes y muchos otros, lo que anula totalmente una acusación basada meramente en pruebas circunstanciales y en prejuicio. Estas pruebas circunstanciales son evidencias que no prueban directamente un hecho clave. Dice acá el PDF, pero tampoco es fácil que la nueva comisión rusa cumpla con su deber, lo que es el estudio de los fenómenos psíquicos, pues tiene oportunísimo pretexto en el informe dado por el profesor Lancaster de Londres acerca del medium Slade, quien contra las prejuiciosas y circunstanciales aseveraciones de Lancaster y de su amigo, de este llamado Dawkins, le arrebataron la pizarra, ¿no? Opuso el testimonio de gran número de investigadores, entre los que se contaban Wallace y Crookes. Aquí la idea no está muy clara. Vamos acá. Dice, como observa muy pertinentemente el London Espectador, el Espectador de Londres, es realmente una pura superstición y nada más. Suponer que estamos tan plenamente familiarizados con las leyes de la naturaleza, que incluso los hechos cuidadosamente examinados, atestiguados por un observador experimentado, deberían ser descartados como completamente indignos de crédito, solo porque a primera vista no parecen estar en consonancia con lo que ya se conoce más claramente. Así empezó este London Espectador. Esta obra, London, es una revista semanal de noticias británicas que se centra en política y cultura y actualidad. Se publicó por primera vez en julio de 1828, lo que la convierte en la revista semanal más antigua del mundo. Imagínense, el London Espectador. Dice lo siguiente, en contra del caso del medium Slade, de Lancaster, el profesor y Dawkins, es realmente una pura superstición y nada más. Suponer que estamos tan plenamente familiarizados con las leyes de naturaleza. Hablando de 1800, no había todavía lo que es internet, nada de esto. Que incluso los hechos, no mesas volando, cuidadosamente examinados, atestiguados por un observador experimentado, deberían ser descartados como completamente indignos de crédito. ¿Por qué? Solo porque a primera vista estos hechos no parecen estar en consonancia con lo que ya se conoce más claramente, ¿no? Como analizamos el fenómeno de la levitación, que Hamblin cobraba y se elevaba a tantos codos, los mismos ciertos cristianos como San Francisco dicen. Dice acá el PDF, lo siguiente, a este propósito, el London Espectador publicó un artículo del que extractamos los siguientes párrafos.
Es pura superstición el presumir de tan completo conocimiento de las leyes de la naturaleza, pura presunción, que hayamos de repudiar por falsos unos fenómenos cuidadosamente examinados por detenidas observaciones, sin otro fundamento que su aparente discrepancia con principios ya establecidos. Ahí lo deja, seguimos acá. Asumir, como parece ser el profesor Lancaster, ¿no?, que anunció el Medium Clay, que debido a que hay fraude y credulidad en relación con estos hechos psíquicos, no metabolantes, como sin duda lo hay, dice, en relación con todas las enfermedades nerviosas, ¿no? A veces hay fraude y credulidad, como todo, ¿no? Hay ovejas blancas, negras. Con todas las enfermedades, el fraude y la credulidad explicarán todas las declaraciones cuidadosamente atestiguadas de observadores exactos y concienzudos. Esto es cortar la rama misma del árbol del conocimiento sobre el que necesariamente descansa la ciencia inductiva y derribar toda la estructura. Como concluye el London Espectador en esto, vamos a analizar estas palabras. Asumir, como parece el profesor Lancaster, que debido a que hay fraude en las sesiones espiritistas, están los originales, están lo que son los fraudulentos, y de ahí credulidad, ¿no?, que la gente cree rápidamente cosas que no son. En relación con estos hechos, me está volando, fantasmas bailando el bal, como sin duda lo hay, nos dice entre paréntesis, en relación con todas las enfermedades nerviosas, ¿no? Hay fraude y credulidad en los epilépticos, que algunos fingen, esto que lo otro. Bueno, dice Lancaster y los demás, que el fraude y la credulidad, estos dos factores, fraude y credulidad, explicarán todas las declaraciones cuidadosamente atestiguadas, por testigos, ¿no?, de observadores exactos y concienzudos, que son cuidadosos, minuciosos investigadores. Esto significa que todo es fraude y credulidad. Esto es cortar la rama misma del árbol del conocimiento, cortar, esto metafóricamente, cortar la rama misma del árbol del conocimiento sobre el que necesariamente descansa la ciencia inductiva como un fruto, ¿no?, de ese árbol, esa rama, y derribar así toda la estructura, demoler toda la fábrica del edificio científico. Dice acá el PDF continuando, asegurar, como según parece asegura el profesor Lancaster, que porque en algunos casos haya habido fraude y credulidad en estos fenómenos, como también los hay en las enfermedades nerviosas, forzosamente haya de haberlas contra toda escrupulosidad de las investigaciones. Equivale esto a cerrar las ramas del árbol del conocimiento en que arraigan las ciencias inductivas y demoler toda la fábrica del edificio científico. Aquí hay otra traducción de lo mismo, dice así: si la ciencia inductiva se fundamenta en la creencia de que el fraude y la credulidad son la causa de todas las declaraciones cuidadosamente atestiguadas de observadores exactos y concienzudos, se está cortando así con una sierra la rama misma del árbol del conocimiento, se está cortando esa rama sobre la que necesariamente descansa la ciencia inductiva como fruto, y se está derrumbando toda la estructura. La ciencia inductiva, esta ciencia va de lo particular a lo universal. Es el mal método aristotélico que agarró la Iglesia Católica con Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, a ver lo que es el hombre y el universo, como empezando con lo más particular, en vez de ver las ideas generales, las analogías, el corazón que bombea sangre caliente, el sol en el sistema solar, que da la luz, que da alimento a los planetas. Esta es la ciencia, lo que es deductiva, que es el método platónico, que es mucho más idóneo para descubrir la verdad. Bueno, a cerrar, como dicen, que todo es fraude. Si la ciencia inductiva se fundamenta en la creencia de que todo es fraude y credulidad, son la causa de todas las declaraciones cuidadosamente atestiguadas de observadores exactos y concienzudos. Si esto es así, se está cortando con una sierra la rama misma del árbol del conocimiento, como pusieron un querubín, ¿no?, sobre el que necesariamente descansa la ciencia inductiva, y se está así derrumbando toda la estructura. Y pasamos al tema ahora. El espiritismo es un diluvio moderno. Terminamos este tema muy interesante, lo que es el Lancaster, la acusación denuncia contra el medium Slay. El espiritismo es un diluvio moderno, imagínense. Pero, ¿qué les importa todo esto a los científicos? La pregunta, ¿qué les importa todo esto a los científicos? El torrente de superstición que según ellos arrastra en su impetuoso curso a millones de brillantes intelectos no puede alcanzarlos a ellos, ¿no? El espiritismo, ¿no? Pero ¿qué les importa a estos científicos este torrente de superstición, espiritismo, que según ellos, no escépticos, arrastra en su impetuoso curso como un diluvio a millones de creyentes? Tenían millones en esa época, los que querían el espiritismo, tanto en Europa como en América del Norte. Arrastra este espiritismo en su impetuoso curso a millones de brillantes intelectos y no puede alcanzarlo a ellos, dicen ellos. Dice acá el PDF. Pero ¿qué les importa esto a los doctores? Ahí es científico, no doctores.
El torrente de superstición que a su decir arrastra millones de inteligencias claras no puede alcanzarles a ellos este nuevo diluvio llamado espiritismo. El diluvio moderno llamado espiritismo es incapaz de afectar sus fuertes mentes, los científicos no les afecta. Y las fangosas olas del diluvio deben gastar su furia sin mojar ni siquiera la suela de sus botas de los científicos. ¿Qué les importa a estos científicos? Este diluvio moderno llamado espiritismo, esto ocurre porque dicen que la marea psíquica estaba alta en esa época, después vuelve a bajar, vuelve a subir en determinados periodos respecto a los mismos fenómenos, aparecen fantasmas, ahora estamos en otra época. El diluvio moderno llamado espiritismo es incapaz de afectar sus fuertes mentes de estos científicos, ¿no? Según ellos, el torrente de superstición que según ellos arrastra en su impetuoso curso a millones de brillantes intelectos no puede alcanzarlos. El diluvio moderno llamado espiritismo es incapaz de afectar sus fuertes mentes, lo más alto está la mente, ¿no? Y las fangosas olas del diluvio, vamos a la tierra, no más abajo, y las fangosas olas del diluvio deben gastar su furia, las olas nos revientan sin mojar ni siquiera la suela de sus botas, no le afectan ni la cabeza ni a los pies. Pues. Dice acá el PDF, dice, el torrente de superstición que a su decir arrastra millones de inteligencias claras no puede alcanzarle a estos científicos. El nuevo diluvio llamado espiritismo no es capaz de anegar, esto es inundar con agua, sus robustas mentes. Los científicos y las cenagosas, lodosas oleadas de la corriente han de romper la furia sin ni siquiera mojar la correa de sus zapatos, de estos científicos, botas. Seguramente no debe ser más que una terquedad tradicional por parte del Creador, se meten ahora, lo que le impide confesar las pocas posibilidades que tiene el Creador, que tienen que sus milagros en nuestros días de cegar a los científicos profesos. Se abrió el Mar Rojo, dicen aquello en la Biblia, no sé cuánto que otro, que las plagas convirtió el Nilo en sangre, no sé qué, que ya después mandó manchar sangre en el dintel de las casas porque un demonio iba a matar al primogénito, a un ángel de Pascua, decían ellos, pero un demonio que mataba a niños. Es la última plaga. Bueno, seguramente no debe ser más que una terquedad tradicional del Creador, ¿no? Una terquedad tradicional del Creador, lo que le impide confesar al Creador, ¿no? Las pocas posibilidades que tienen estos días de que sus milagros en nuestros días que puedan cegar a los científicos profesos, el Creador. Dice acá el PDF, tal vez la tradicional terquedad del Creador les impide confesar el poco éxito que sus milagros tienen en nuestros días contra la ceguera de los profesionales de la ciencia. A estas alturas, incluso él, el Creador, ¿no? Debería saber y tomar nota, darse cuenta de que hace tiempo, mucho tiempo, los científicos decidieron escribir en el pórtico de sus universidades y colegios, en el frontispicio, la siguiente que dice: la ciencia ordena a Dios, no haga milagros en este lugar. Imagínense, lo que es el hombre tan creído, tan afanado. A estas alturas, incluso el Creador debería saber y tomar nota de que, darse cuenta de que hace tiempo, mucho tiempo, los científicos decidieron escribir en los pórticos, en la parte principal, es una galería de arcos y columnas de un edificio, el frontispicio de la Acrópolis, por ejemplo. Hace tiempo estos científicos escribieron en el pórtico de sus universidades y colegios, las academias, lo siguiente: la ciencia ordena, como superior, dicen ellos, la ciencia ordena que Dios no haga milagros en este lugar. Imagínense. Acá el PDF dice: en nuestros días, contra ceguera a los profesionales de la ciencia, aunque de seguro sabe el Creador que desde hace tiempo resolvieron poner en el frontispicio de sus colegios y universidades el siguiente aviso: de orden de la ciencia, y se le prohíbe a Dios hacer milagros en este sitio. Que es diferente. Por orden de la ciencia, una orden, no se le prohíbe a Dios hacer milagros en este sitio. Aquí dice: la ciencia ordena que Dios no haga milagros en este lugar. Hay un llamado que dice: de parte del rey, en defensa de Dios, se prohíbe hacer milagros aquí. Esto es donde Elena lo sacó. Esta es una sátira que se encontró escrita en las paredes del cementerio en la época de los milagros jansenitas y su prohibición de los milagros por parte de la policía de Francia. Le mandaban esa prohibición a Dios, ¿no? Estaban luchando católicos contra protestantes jansenitas. Bueno, de parte del rey de Francia, en defensa de Dios, se prohíbe hacer milagros aquí, porque le estaban causando mucho alboroto a la gente, se hacían más evangélica, protestante, dejaban de ser católica porque no podían milagros en la iglesia. Entonces el rey, que era católico, decidió prohibir esos milagros en el cementerio, que ocurrían en una tumba de un santo jansenita, que quien iba ahí lo tocaba, se curaba, o ponían sanaciones, como después vamos a ver con la Bernardeta y la Virgen Fátima.
Esta es una sátira, de parte del rey en defensa de Dios, se prohíbe hacer milagros aquí. Esta es una sátira que se encontró escrita en las paredes, en los muros del cementerio, donde se hacían los milagros, en la época de los milagros jansenitas, y su prohibición por parte de la policía de Francia. Imagínense, esta sátira, que a Elena le encanta, son obras artísticas en que se critica a alguien o algo. Ella criticaba a todos los países de Europa, América, a los científicos, a los sacerdotes, a los papas. Estas sátiras van a ridiculizar o se burlan de las personas. Una sátira que se encontró escrita en las paredes del cementerio en la época de los milagros jansenitas. Este Jansen nació en 1585. Cornelio Jansenio y sus discípulos fueron declarados herejes, como Lutero, los que eran demonios, los calvinistas, por su tesis que decía este jansenista de la salvación, donde negaban el concurso de la libertad humana. Dice que no había elección. Decía este Jansen en esa tesis que si creían en la predestinación sin libre albedrío. Ciertas sectas cristianas todavía piensan lo mismo, que Dios predestinó antes de nacer a los que iban a ser salvos y a los que no iban a ser salvos. Imaginen que eran como autómatas, no creen en el libre albedrío, creen en la predestinación sin libre albedrío. Era un obispo Jansen y filósofo de Bélgica, padre del movimiento religioso del jansenismo, que después lo vamos a estudiar, los fenómenos que ocurrían, que lo mandaban el rey mandaba a matar a los niños, a los jóvenes, y las balas no les entraban. Imaginen, había un gran hechizo en ese lugar, no era Seidelberg, era otro lugar. Una sátira que se encontró escrita en las paredes del cementerio en la época de los milagros jansenitas y su prohibición por parte de la policía de Francia. Dice acá el PDF, bueno, de orden de la ciencia se le prohíbe a Dios hacer milagros en este sitio. Hay un llamado abajo, que de página, dice, esto es una paráfrasis de un pasquín puesto en las tapias de un cementerio de Francia en tiempo de los milagros jansenitas, prohibidos por la policía, en la cual era de este tenor. De parte del rey, defensa de Dios, de Padre, milagros en Isilio. De parte del rey, en defensa de Dios, se prohíbe hacer milagros en este lugar. Este tipo Clementero, esa palabra, una paráfrasis, una explicación que se colocaba un texto para explicarlo y hacerlo más entendible. Es una paráfrasis de un pasquín, un cartel protesta puesto en las tapias, en los muros de un cementerio de Francia en tiempo de los milagros jansenitas, prohibidos por la policía y el rey, el cual era este tenor. El que ya leímos, de parte del rey en defensa de Dios, se prohíbe hacer milagros aquí, imagínense. Esto es lo que los científicos acuñaron en sus academias, sus universidades, porque ya no creían en Dios, ya no eran parte ya no creían en todos los milagros de él, pues su terquedad, que no se da cuenta que los científicos habían cambiado. Y entramos ahora al subtema, la Virgen María envía cartas desde el cielo. Esto es cómico. La Virgen María envía cartas desde el cielo. Terminamos el tema, el espiritismo es un diluvio moderno. La Virgen María es una virgen de los católicos, ¿no? Que la adoran más que Jesús. Está por encima la Virgen de ellos. La Virgen María envía cartas del cielo con puntos ahí suspensivos. Tanto los espiritistas infieles como los católicos romanos ortodoxos parecen haberse aliado, conspirado ellos mismos este año contra las pretensiones iconoclastas del materialismo. Aliados. Tanto estos espiritistas que son infieles, ¿no? Y como los católicos romanos, en la otra mano, ¿no? Ortodoxos parecen haberse aliado, se unen, ¿no? Ellos mismos contra un enemigo común, que era contra las pretensiones iconoclastas del materialismo. Iconoclasta, una palabra muy bonita, es el seguidor de una corriente que en el siglo VIII negaba el culto a las imágenes sagradas, destruía y perseguía a quienes la veneraban. Ahí viene la palabra iconoclasta, ¿no? Íconos. Que niega o rechaza la autoridad de maestros, normas y modelos. Es un iconoclasta. Así que se unieron los espiritistas con los católicos romanos en contra de las pretensiones iconoclásticas del materialismo, que lo quería destruir a todos ellos, ¿no? Como el positivismo. El aumento del escepticismo ha desarrollado últimamente un aumento similar en la credulidad. Aumentaron los escépticos, por un lado, y por el otro aumentaron los supersticiosos católicos. Este aumento del escepticismo ha desarrollado como una respuesta, ¿no? Últimamente, un aumento similar, se equilibra la balanza entre los científicos escépticos con los crédulos católicos, de la credulidad, de la superstición. Esto ha provocado que la gente que no creyera, también aumentaron los que creyeron, ¿no? Un aumento similar de la credulidad, de la superstición como respuesta. Y saca el PDF, lo siguiente, bueno, vamos arriba. Dice, espiritistas y católicos aparecen haberse coligado, uniendo, conspirado contra los iconoclásticos intentos del materialismo. Y al incremento del número de escépticos científicos no creen, ha correspondido otro incremento proporcional del número de creyentes. Se equilibró la balanza, ¿no? El plato.
Los campeones de los milagros divinos de los católicos de la Biblia rivalizan con los fenómenos mediunísmicos de los panegeristas, y la Edad Media revive en el siglo XIX. Vamos para atrás entonces. Estos campeones de los milagros divinos de la Biblia, los creyentes, los católicos, ignorantes, rivalizan con los fenómenos de los mediunísmicos, de estos fenómenos, mesa volando, fantasmas bailando el sal, de los panegeristas. Estos panegeristas son discursos que se pronuncian en loro o alabanza de alguien, elogiadores de los medios espiritistas. Estos son los discursos panegeristas, ¿no?, a favor de los medios. Así que estos campeones de los milagros divinos de la Biblia rivalizan con los fenómenos mediunímicos de los panegeristas, y la Edad Media revive en el siglo XIX. Otra vez vamos al oscurantismo. Una vez más vemos a la Virgen María reanudar su correspondencia epistolar con los fieles hijos de su iglesia. Una vez más lo vemos. De repente decían ellos, no, que en la Edad Media, no, que la Virgen envió una carta diciendo que tal papa iba a ser elegido, que sigan a este cardenal, que paguen tanto dinero para perdonar pecados. Una vez más vemos a la Virgen María reanudar su correspondencia epistolar, cartas con los fieles hijos de su iglesia, claro está, ¿no? Y mientras los ángeles amigos garabatean mensajes a los espiritistas a través de sus medium, la Madre de Dios deja caer cartas directamente del cielo a la tierra. Imagínense esto. Una vez más, dice, vemos a la Virgen María reanudar su correspondencia epistolar con los fieles hijos de su iglesia, mientras los ángeles amigos, esto por jerarquía, ¿no? La iglesia tuvo la Virgen María, le mandaba cartas, pero los medium eran ángeles amigos de menor jerarquía, ¿no? Y mientras los ángeles amigos garabatean mensajes a los espiritistas a través de sus medium, garabateando, la Madre de Dios, entre comillas, deja caer cartas directamente desde el cielo a la tierra, hasta el Vaticano, así como no vamos a decir. Dice acá el PDF, los campeones de los milagros divinos, entre comillas, de la Biblia emulan a los panegeristas de los fenómenos psíquicos, los medios, y la Edad Media revive en el siglo XIX. De nuevo vemos a la Virgen María ponerse en correspondencia epistolar, cartas con los fieles hijos de su iglesia, mientras que por el conducto de los medium garabatean mensajes los espíritus amigos. Y ahí vamos a ver el estudio en ese subtema, terminado. La Virgen María envía cartas desde el cielo, punto suspensivo, con sarcasmo, sí, como no. Y en la próxima sección entraremos a estudiar a Mahoma, Juana de Arco, el obispo Paul, se materializan. Mahoma no es muy citado en esta hora, por increíblemente que parezca, lo menciona poco a Mahoma. Vamos a analizarlo en la próxima sección. Hermanos, ¿qué les pareció el estudio? Preguntas, opiniones, son totalmente bienvenidas. Los micrófonos están abiertos. Gracias, Neto. Vamos a esperar a ver quién hace la primera pregunta. Dulce María, ¿alguna pregunta? De corazón. O comentarios, puntos de vista. Ya van a ver los comentarios. Bueno, voy a hacer un comentario ya porque antes de que levanten todas las manos. En el Comité de Investigaciones de los Fenómenos Mediúnicos, creo que se pronuncia así, a este señor Mendeleev se le volteó la tortilla, porque al hacer sus declaraciones, las sesiones que supuestamente iban a ser más de 30 y se hizo creo que 10 sesiones u 8 sesiones, él ya estaba prejuiciado a qué es lo que iba a declarar, como que ya estaba comprado, por decir de alguna manera. Pero los colegas que estuvieron con ellos en las sesiones no miraron lo que el señor Mendeleev declaró. Y de hecho, por eso es que se dice de que se opusieron a lo que él dictó, y comenzaron a hacer libros, los científicos colegas de él, y él contestó sobre esos libros, como que lo hubiera tomado algo personal. Y en Rusia ese movimiento se hizo más llamativo, cosa que solo estaba en un pequeño grupo, sirvió para que se extendiera un poco más.
Y luego con lo que, en otras palabras, como que le jugó una mala pasada, entonces el comentario que él hizo a eso. Y también hay algo, lo último que explicaste, la nueva Edad Media del siglo XIX. Prácticamente hay que recordar que cuando escribió Madame Blavatsky y Sin Velo, estamos hablando que 20 años antes estaba en su apogeo ese movimiento que estaba. Y lo que me llamó también me dio risa cuando habla de los científicos o los doctores. Dice, es que algunos doctores sí son inteligentes, o sea, dando a entender que también existen unos que no son tan inteligentes. Otra parte que anoté aquí, aquí está. La nueva Edad Media del siglo XIX. Nuevas apariciones milagrosas con la parte de la iglesia. Y esto de las apariciones, hice el comentario la semana pasada, que se le aparecieran las vírgenes, que se le aparecieran esto a la gente que tenía fe en esas visiones, porque no se le aparecía ni los ateístas, no se le aparecía ninguna de esas apariciones, ni mucho menos se le aparecían diablos ni nada. Qué extraño que a la gente que estaba creyente es que se le aparecían esas visiones. Y si me voy un poquito más atrás, creo que es en la clave de la teosofía o en el comentario del océano de la teosofía, dice uno de los escritos que estos seres se aparecen o toman cuerpos o apariencia de acuerdo al ambiente en que están. No se pueden aparecer con 4 cabezas, 5 cabezas, porque más bien lo va a asustar, no lo va a reconocer. Se tiene que usar un cuerpo, entre comillas, un cuerpo parecido al ambiente donde se tiene que aparecer. Y si miramos las apariciones, entre comillas, de todas estas vírgenes, siempre es la misma, siempre es el mismo mensaje de buscar la unión, de buscar la compasión del uno al otro y sobre todo la unión. Y al leer los tres objetivos de la sociedad teosófica, es el primero, fundar una hermandad universal. Entonces, estos seres, o seres superiores, o como le quieran, superhumanos, como le quieran llamar, si miramos que existe un común denominador de buscar la fraternidad universal en cada uno de ellos. Entonces, al conocer los maestros, al conocer los Dian Shohan, a conocer esos seres que sirven de guía o de los muros protectores, tiene ahora el encuentro mucho relación a las apariciones en ese aspecto de que algo tiene que ver con la hermandad universal o la hermandad blanca que también se le llama. Solamente, gracias. ¿Algún otro comentario? Aquí tenemos a Luisito. Yo no sé por qué, vaya, la historia se vuelve a repetir. Por un lado, el gran grado de manipulación que hay dentro de este medio. La gente que va a Fátima es gente creyente. Y ellos ven cosas, ven a la Virgen de Fátima, las famosas apariciones. La gente que va, y perdón, porque aquí hay dos personas de México, pero las personas que van los 12 de octubre allá a la Basílica de Guadalupe, igual, ellos creen fervientemente en la Virgen de Guadalupe. Entonces, por un lado, la manipulación que hacen los medios de comunicación a la masa, y por el otro, que la masa está dispuesta a creer en esto. Que si será verdad o será mentira, saber. Lo mismo con la cuestión esta de los extraterrestres. A mí nunca se me ha presentado nada. Ni nunca he visto yo nada. Yo no he visto nada hasta ahora. Yo sí. Una vez. Espérame, déjame. Sorry.
A mí no se me ha presentado absolutamente nada, porque yo no creo en eso. O que un muerto me haya salido, la Lili, por ejemplo, la Lili, a mí nunca me ha hablado la Lili. Quizás por medio del pensamiento, ¿verdad? Que me sopla algunas ideas. Quizás así, pero que yo haya visto que se haya movido o que me haya llegado a visitar. A mí nunca me ha llegado a visitar la Lili. O mi mamá que ya murió, mi papá que ya murió. Nunca. ¿Por qué yo no creo en eso? No, sencillamente no creo en esas cosas. Entonces, el gran grado de manipulación que hay a la masa, por un lado, y por el otro que yo estoy preparado para que me manipulen. Entonces, tiene que haber un camino de dos vías. Lo mismo que estamos leyendo allí, con todos esos fenómenos psíquicos, eso se dio hace miles de años o cientos de años se dio eso. Y por el otro lado, eso prevalece hasta ahorita. Esta gente que dice que puede profetizar y que puede hablar en lenguas, a mí me da risa, me da todo eso, porque digo yo, ¿cómo? Y empiezan a hablar, ya. Y yo estuve en la iglesia. A mí me pagó una persona, me pagó 2 años de estar, porque yo, para los 3 años, yo ya iba a ser pastor. Yo me di cuenta de un montón de cosas que ¿cómo se llama? Que eran pura manipulación. Yo encontré a unos muchachos que estaban estudiando conmigo, masturbándose adentro del baño. Y me dijeron, no, pues que esa era una necesidad, pero que por razones de que les habían dicho los encargados de ahí del seminario que no deben de hacer eso, lo hacían a escondidas. Entonces, miren, yo soy curado de espanto. Nada más. Ya. Ok, dime lo que ibas a hacer el comentario. Pues están hablando como de cosas de fenómenos. ¿Cómo se llama? Sí, fenómenos. Fenómenos. Yo, y aquí con alguien de aquí de la logía, no sé si se acuerdan lo que es este como de morado, que venía con su novio, pues era una de las clases en los miércoles. Y fuimos, porque yo vivo por aquí, subimos a mi casa, que íbamos a salir una parte, iba caminando con él para acá y miramos como una esfera así como de luz. O sea, se miraban como, ¿cómo se dice? ¿Saben lo que es un jellyfish? De esos jellyfish, parecía como esa consistencia, pero como con fuego adentro, haciéndole así, como de aquí, no sé dónde está el mini de un semáforo así, no ni tan alto, y hasta él se asustó. Yo también no me asusté, pero dije yo, ¿qué es eso? No sé qué son esas cosas. He mirado también otras cosas así parecidas con otra gente y yo en un estado, ¿cómo se dice? Sobria, sí, sin tomar o drogas o lo que fuera, yo no, maybe podría ser algo que se puede explicar, pero yo he mirado cosas, o con otra gente, no nomás yo sola, y no por tratar que estoy haciendo un ritual o algo, que para mirar algo, no, nomás así cosas que pasan, y por eso me interesa mucho a mí venir a partes así, porque yo no sé qué son. Siempre me han pasado muchas cosas así, también me han pasado otras cosas, pero ya. Interesante. Sí. No sé qué fuera, no sé. Sí, lo que dijo ella de jellyfish quiere decir pez jalea, ¿verdad? Es como una esfera, como gelatinosa. Que parecía gelatinosa. ¿Verdad? Eso, sí. Hasta le tomé video con el teléfono, pero no era un teléfono, ¿cuánto? O sea, no lo captó la cámara. Lo captó la cámara así dándole así vuelta, pero se miraba más bien como una DAC cuando lo capturé. Por ahí tengo el video, me acuerdo. No se vio como tú lo mirabas. No salió como lo mirábamos y era de noche también. So, maybe si hubiera tenido este teléfono que tengo ahorita. Una super cámara, sí. Porque se me acuerdo que día. Era como hasta fue a agarrar mi ID. Fue mayo 16 del 2018. ¿Qué pasó eso? ¿Y no lo pusiste ahí? No lo puse, yo no lo quise poner el intro en ninguna parte, pero me acuerdo que fue ese día porque yo ese día me tomé esta foto y estaba usando esto, hasta fui al DMV y me tomé así la foto con esto y fue ese mismo día que me dieron.
Y el video todavía lo tengo guardado por ahí en el teléfono, pero no sé qué era, yo no. Claro, no. Adelante, Robert. Entonces, sí, varias cosas han surgido, ¿no? Entonces, lo que estamos leyendo, por ejemplo, ¿verdad? Y voy a tomar en cuenta lo que se dijo también. Si vemos aquí de lo que estamos hablando de Blavatsky, el trabajo tan minucioso de escribir con tanto detalle lo que hacían todas estas personas inteligentes, ¿verdad? Científicos, espiritistas y todo. Claro, reconocidos, eruditos. Por supuesto. Por ende, por un lado, vemos entonces el tipo de inteligencia que ella tenía para poder poner esto en escrito, ¿verdad? Una inteligencia desarrollada, Manas. Ahí estaba Manas actuando, ¿verdad? Que, por cierto, ella dio muchas bofetadas a estos eruditos, ¿verdad? Inteligentes, porque ella daba muchas bofetadas, literalmente, ¿verdad? Así hablando, con esta parte de la erudición que tenían, aún así ella podía, y esa es la palabra que a veces usan algunos, daba bofetadas, ¿verdad? Pero era lo necesario, por eso fue atacada como fue atacada. Pero es que ella ya sabía exactamente cuál era su misión, ¿verdad? Y como en ese tiempo estaba en el apogeo todo esto, entonces había mucha gente involucrada y todos estos que menciona aquí y los buenos comentarios que nos ha traído Ernesto, ¿verdad? Sobre lo que se está leyendo. Entonces, por un lado eso. Y ahora, mezclando un poco eso con lo que hablaron, vamos a ver el karma. ¿Qué tiene que ver el karma con que entonces estuviera sucediendo en el tiempo de Blavatsky todo esto y que aparezca ella para venir a poner cierto nivel de balance, no orden, ¿verdad? Pero un balance, por lo menos a las mentes, aunque no todos lo aceptaban, ¿verdad? Y no me refiero a que balanceó cosas, ella no balanceó nada, pero puso algo que era como un balance, ¿verdad? Para las mentes, tanto a las mentes creyentes de cualquier religión que eran atraídas o al espiritismo. Con lo que decía Luis entonces, por ende, si vemos todo lo que dijo Luis, hay muchos factores para ver estos o muchos puntos de vista. Está eso que acabas de decir, ¿verdad? Está el karma de cada persona, porque cada persona es atraída a esas cosas que mencionaba Luis, ¿verdad? A las apariciones, a la Virgen, a los santos y todo eso, porque nosotros mismos nacimos en estos medios ambientes religiosos, ¿verdad? Y ahí obviamente están los factores del karma que nos pone en lugar adecuado, tanto como estas personas las pone en su lugar adecuado. Causas, efectos. Estamos viviendo efectos de causas anteriores puestas en movimiento. Ahora, claro, Blavatsky surgió para que despertemos. Por eso, cualquier persona, nosotros o los que se mencionó, ¿verdad? Que dijo Luis, si las personas se ponen de contacto con esto, pueden surgir de ese hipnotismo que a todos nos tienen los medios hipnotizados, ¿verdad? Todas estas cosas que suceden. ¿Cómo se dice? En estos, bueno, sí, nosotros decidimos estar en Samsara, ¿verdad? Y claro, entonces por ende yo quería mencionar el factor del karma, ¿verdad? Y por eso sabemos que aunque se hable de esta manera de esas personas, no estamos juzgándolas, ¿verdad? Es solamente una observación que se hace para ver cómo se manipulan las mentes. ¿Y quién las manipula? Nosotros mismos. Somos seres humanos. No son extraterrestres, ¿verdad? Que nos manipulan. Nosotros mismos nos dejamos manipular. Y ahorita voy con lo de ella, ¿no? Un punto de vista también interesante, ¿no? Lo que mencionó ella, ¿verdad? También hay otras cosas como internet. Entonces, sí, pero sabemos que nosotros tenemos la capacidad. La capacidad de bloquear esa energía. Exactamente. De nosotros decidimos qué hacer. Ahora, estas apariciones, como tú nunca has experimentado nada, igual yo. Jamás, ¿verdad? Y también, como tú dices, será porque no creemos. Pero hay gente que las experimenta. Una parte, vamos a entrar otra vez con el factor de karma. ¿Por qué hay personas que pueden experimentar esas cosas?
Ahora, ¿qué serán esas cosas? Esto sí, claro, la teosofía no niega nada de esos fenómenos que aparecen, ¿verdad? Porque puede ser que en la parte psíquica de las personas que experimentan eso sea algo que es apropiado, que pueden observar, que de repente el tiempo en que estamos viviendo, como que hay un portal y ven cosas ya sea de antes, ya sea el tiempo de los lemures, de los atlantes, o del futuro, ¿verdad? Pero no sabemos qué es. Y el hecho de que vea esas cosas y que no le causó esto tanto temor y que lo vio con otras personas también, ¿verdad? No sola, quiere decir que no fue una alucinación de parte de ella. Ahora, hay alucinaciones en grupo, también, ¿verdad? Pero no sabemos. La cosa es de que se vio o lo ven apariciones de la Virgen también, como decía Luis, ¿verdad? De los santos, ven estatuas que sangran y todo eso. Y claro, podemos entrar en detalles que no lo voy a hacer, porque sabemos que ahí están los elementales que se divierten con la imaginación de los seres humanos y nos hacen ver cosas, ¿verdad? Pero también está lo del karma, es que no sabemos que solamente es el elemental divirtiéndose por mis fantasías, ¿verdad? O por lo que creo o no creo. Es cuestión de que algo está en la mente de todos nosotros y por eso la teosofía nos ayuda a ver que hay fenómenos, pero que nosotros podemos decidir si nos dejamos afectar por esas cosas o no, ¿verdad? Porque la teosofía nos habla de ética, ¿verdad? Y nos habla de un comportamiento y nos habla de despertar la mente y ver que todo eso que la gente experimenta es cierto para ellos. En fin, no, ahí me paro porque hay muchas cosas que decir y con esto que estas obras que Blavatsky nos trae para despertar a todas estas cosas, ¿verdad? Gracias. Espérate que ella va a enseñar el video. Oh, ya, me lo encontré, pero sí, mira, como no salió la cosa, nomás se mira un punto. Pero no, el volumen lo apagué porque no me acuerdo lo que estamos diciendo, creo que se asustó Ah, sí, sí, se ve ahí algo que se mueve. Y después por acá hay un de este... Si no se acuerdan del Purple Man, uno que venía con su novio. Sí. Estaba yo caminando, salimos de la clase y aquí íbamos para mi casa, yo iba a recoger algo porque íbamos a salir una parte y lo miramos aquí, sí reconoces aquí esta calle, ¿no? Sí. Aquí por la... ¿Cómo se llama? Por la Grand Avenue. La Grand, mira. Sí, ahí está, sí, están aquí cerca. So es esta cosa, mira. Sí. Debajo el volumen. Es esto. So, adentro era la lumbre y por fuera se miraba como así como la consistencia de un jellyfish, pues. Iba como así, haciéndole así, y por dentro esa lumbre le hacía como así. Como cuando un corazón se mira beating, pero lumbre. Sí. Yeah. Y no estaba tan alto, estaba como de aquí a donde está como un poste de la luz o algo. Yeah. ¿Sabrá qué sería? Bueno, podemos decir que era algo de la luz astral. Podría ser algo de la luz. O podría ser algo que maybe uno, pero yo diría que es algo de la luz astral. Ya, algo como ¿verdad? así, no sé. Que se pero presenta a ciertas personas. A mí, yo no soy el tipo de persona porque hay gente que mira cosas así y he mirado estas otras cosas hasta ahí, cosas como imagen, diferentes cosas he mirado yo. Pero yo soy el tipo de persona que no voy a dejar que mi mente se haga como, porque hay gente que se puede hacer como esquizofrénica. También. Que a mí yo no voy a juzgar a nadie ni cosas así si eso pasa, pero hay gente que se deja llevar mucho por el pensamiento, ¿cómo dice? En inglés decimos magical thinking, de pensar que, oh my God, y ya, y no quieren estar ya en la realidad, o en lo sí, que se llama este mundo, claro. esta realidad, claro, está bien. Yeah. Sí. Porque si no, imagínense que se vuelve uno loco, si empieza like, oh my God, ¿qué es eso? Otra vez. Sí, no hay personas, yo conozco personas que ven cosas. Yeah. Y de hecho, yo viví con una persona que miraba cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque a ella sí le afectó bastante y a veces tenía que irse hasta el hospital porque se volvía esquizofrénica y no sabía lo que era ni qué era y
te puedes volver loca Pero casi. eso ya no es esquizofrenia, porque eso lo ve con otra persona. Sí, no, además, no. Y he mirado también Y lo que otras tú cosas dices, aquí en el hay que cielo. hay que estar conscientes de que, de que lo que estás viendo es real para ti, Es real, pero que no te deje afectar. pero que no me afecte Sí. mentalmente, pues. Exacto. No, no. Adelante. La silla. Cuando yo digo esto, estas cosas, no estoy negando los poderes psíquicos latentes, porque allí yo he tenido experiencias con respecto a por ejemplo, he dicho cosas a gente que yo percibo, pues, conmigo mismo los percibo, y a veces he sido prudente, a veces lo he dicho, a veces no. Y con Lili lo hice muy frecuentemente. Con otros amigos también les digo, no, mira, no hagas tal cosa. ¿Por qué? No, yo te estoy diciendo que no lo hagas, porque no lo debes de hacer. No, pero no, que no sé qué, nada, al ratito se rompe la madre. Porque yo estoy percibiendo algo que va a pasar. Yo lo siento, lo percibo. No estoy negando los poderes psíquicos, porque cada uno de nosotros tenemos poderes latentes. Pero no están desarrollados, esa es la cosa. Eso me acuerdo de también cosas, le he dicho a gente, como le dije a mi mamá, oye, lleva el carro, se te va a explotar, se te va a quemar, y luego, creo al siguiente día, 2 días después, vine llegando y estaban ahí los bomberos y el carro se combustionó solo, no sé por qué, y nomás me miró y se empezó a reír, porque no sé por qué presentí que iba a pasar eso, pero le pasó, y también hace otras cosas, pero es como, yo no me lo miro como... ¿Lo percibes? Intuición, ¿qué se le llama? O La llanta el otro también día. percibo que una persona puede ser una persona como malvada o lo que fuera, pero como un presentimiento, y luego digo, ok, no me voy a dejar llevar tanto por eso, porque podrá ser que maybe yo estoy, ¿cómo se dice? Proyectando algo que no es. Y va resultando que si la persona es una persona que le ha hecho muchas cosas horribles a la gente, y que la persona más, maybe, pero yo trato de dar, ¿cómo se dice? ¿Cómo le decimos? Así darle chances, maybe, a una persona para ver, y luego si ya miro pues un pattern de behavior, como un patrón de conducta. De conducta, luego que pues ya. Sí, claro. Y luego tengo la experiencia que yo tuve con carne asada, fue bien interesante. ¿Con carne asada? Sí, un amigo mío que así le decía. Yo dije, estaré yo yendo con... Carne asada, él proyectaba cosas en metales y en medicinas y todo eso. Como alquimia. Como alquimia. Estaba viendo yo de alquimia. Entonces, esta experiencia que tuve con él fue bien interesante. Desafortunadamente, yo no tenía mucha información. Yo lo hubiera aprovechado muchísimo más, hubiera investigado más y lo hubiera conocido un poquito más. Pero yo, así como escéptico, lo miraba a carne asada, a hacer sus trabajos y nada más. Aprendí mucho, pero lo hubiera aprovechado mucho más. Lo último que quiero decir, les dije, hace como 4 semanas, hace como un mes y medio, me invitaron a una sesión de espiritistas. Y yo fui. Pero yo veo una de manipulaciones ahí en ese lugar. La gente ansiosa que querían que el hombre, porque el hombre decía que era chamán, que el hombre les hiciera limpias, y querían que el hombre les hablara, y todos hicieron así, haciendo la cola. Y ya, todos haciendo la cola. ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde? Hace como un mes y medio. Ahí después te voy a decir. Por curiosidad, a mí me gusta ir a cosas nomás y entonces, para mirar. Entonces estaba todo el mundo así, y él vio que yo no. Dice, ¿tú no te vas a hacer una? No, yo no, le dije, no quiero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No quiero. Yo vine porque a mí me invitaron, a mí me invitó alguien y yo por eso estoy acá. Pero la verdad es que no quiero, le dije, no quiero. Pero todos ansiosos que querían y el hombre ahí haciéndoles limpias y diciéndoles cosas. Digo, gracias a Dios que soy ateo, pues, que tengo la información, esta información es valiosa, valiosísima, porque no es uno no es presa de cualquier charlatán, nada más. Ya que estamos hablando de Madame Blavatsky también, ella presenció, tal vez lo van a recordar, esto que voy a decir, ella presenció
cuando hicieron en una macería una lámpara de combustible, ¿verdad? No se sabe qué clase de combustible era, pero en cuanto le pusieron el combustible y la encendieron, pasaron 6 años interrumpidamente encendida. Ininterrumpida. ¿Tienes como lo de los judíos, de menor o no? ¿O qué hora? Tenían la cosa, ¿cómo es? Pero es que hasta el día de hoy pues, no se sabe qué clase de combustible, porque no era bombilla, sino era una... Ella miró, Madame Blavatsky miró... igual el motor de Kili, miró igual el motor eso. de Kili. Y así hay muchas anécdotas también. Por ejemplo, se dice que cuando la biblioteca de Alejandría, una de las naves uno de los pasadizos se estaba incendiando, se dice de que existen guardados en la macería. La macería. La macería. ¿Qué es la macería? Donde están lamas, donde están los lamas. Como si fueran monjes, pero exacto, lamas. Que están guardados ciertos libros ahí, por ejemplo, de los sumerios o de Egipto. Entonces vemos ahí ciertas cosas que pasan, pues, y para saber absolutamente todo lo que ha pasado, está el tercer objetivo de la teosofía, que es el poder manejar, pero para el bien de los demás, la mente, porque en la mente está el poder absolutamente de todo. Entonces, pero antes de poder manejar y saber cómo utilizar la mente, se tienen que tener las 2 bases primarias, porque esa es la tercera. La primaria es fundar un núcleo de hermandad universal para que se quite el egocentrismo. Porque si haces la tercera sin hacer las 2, no va a ser objetivo primordial. ¿Cuál es la primera otra vez? ¿Cómo dice? Fundar o hacer un núcleo de hermandad universal. ¿Y luego la segunda? La segunda es estudios comparativos de religiones y ciencias. Y el tercero textualmente es descubrir o estudiar los poderes latentes en el ser humano. Poderes psíquicos y a mí me gusta investigar todas esas cosas, porque me han pasado cosas, Roberto. pero... Adelante, señorita Ana. Hola, buenas noches. Bueno, quisiera dar mi muy humilde opinión y particular. En el sentido de que en este momento, por ejemplo, tú, Tania, estás mencionando los poderes latentes y lo creemos porque lo dice la teosofía y porque estudiamos eso y creemos en eso. Sin embargo, también estamos hablando que somos, porque yo fui muy incrédula, ¿no? Por toda mi vida o por la mayoría de mi vida. Pero en mi opinión muy particular, Ana Anda ya no puede ser incrédula en el sentido de que sí creo absolutamente 100% que existe algo más de lo que yo veo, que todavía no alcanzo a ver. Yo creo que el tema principal sería más bien que pudiéramos, o creo que eso es la intención de Madame Blavatsky en Isis sin velo, que veamos la diferencia entre la verdad con mayúsculas, entre esta verdad que estamos aparentemente viviendo y entre la charlatanería o sería también un tipo de psiquismo, mencionó Roberto, pero es como dicen allá en Estados Unidos, Mickey Mouse. O sea, ese es como el principio del psiquismo, pero todavía no bien enfocado, lo usamos para charlatanería, porque finalmente todos estamos de acuerdo. Y tú mencionabas, Tania, hace ratito de esta, ay no, se me medio olvidó algo que mencionaste, de que eran iguales, que eran como creaciones iguales. Entonces estamos hablando de los elementales y nadie los hemos visto, creo. O al menos no sé si alguien de aquí lo haya visto, pero sin embargo creemos que existen y sabemos los poderes que tienen y sabemos lo que pueden, más o menos, bueno, al menos yo más o menos, ¿verdad? En el tema de casualmente después menciona Luis también lo de la Virgen en este caso, que
que es cierto, para nosotros eso, o sea, es una figura de yeso, ¿no? Podemos pensarlo así, pero sin embargo, también esas personas, borregos, como sea que sea, ellos les están imprimiendo sus elementales. Entonces, probablemente sí ocasionen algo aparentemente mágico, que nosotros sabemos que la magia pues es ciencia, ¿verdad? Espiritual. Entonces, pero para ellos es mágico, es un milagro porque están poniendo toda su creencia, toda su mente, todas sus manos en eso, en esas entidades, que no son entidades, pues, en esas cosas. Y de alguna manera, claro que lo que tú crees, lo creas. Nosotros, bueno, en este estudio lo que pretendemos es hacerlo ya con conciencia, ¿verdad? Llegar a Kriya Shakti, o sea, ya de una manera diferente. Sin embargo, pudiéramos decir que es como lo mismo en diferentes escalas, ¿no? En una escala en donde todo lo creas inconscientemente. Hemos pasado por ahí y a lo mejor todavía lo hacemos, porque todavía no estamos tan conscientes de ese poder, de esos poderes que realmente somos, porque somos. No lo somos porque no lo creemos. Y se supone que cuando lo creamos lo vamos a hacer, aunque ya somos en potencia. Eso, en realidad, nosotros también somos esa fantasía. O sea, porque esta materia es eso. Entonces, ellos a lo mejor viven en un sueño sobre el propio sueño, ¿verdad? Pero finalmente es lo mismo. Es como, bueno, en este punto de mi vida, ¿verdad? Y de lo poquito que he aprendido, es como voltear, o sea, esto que estábamos estudiando es como voltear un poquito hacia atrás y ver mi propia vida y mi propia evolución mental, ¿sabes? De que en algún punto sí creía en esas cosas, pero ahora que lo veo desde otro punto de vista, bueno, creo que sí pasan, solo que ellos lo creen y hay gente que llora o sea, y es tan intensa su pensamiento y su emoción que claro que lo logra, solo que lo hace inconsciente y le echa la culpa al monito, ¿no? Al santito, no sé, no sé. Nosotros ahora lo hacemos porque sabemos que somos eso en potencia y que en un punto dado de nuestra existencia, cuando realmente llegamos a ser santos, por aquí, yo traía una frase y ahorita no la recuerdo, que decía esta Madame Blavatsky, eh, acerca de eso, no la recuerdo, perdón, pero decía eso, o sea, que vamos a hacer esa luz cuando seamos santos. O sea, cuando ya no tengamos que no vivamos en esta egoidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos hablando más o menos de lo mismo. Finalmente, nosotros mismos somos un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Somos materia, pero también no lo somos ambas cosas. Entonces, bueno, mi conclusión, ¿verdad? En este tema el día de hoy, en lo que escuché, es eso. O sea, que al final del día todos sabemos que hay algo más que esta materia, que esto que vemos, escuchamos, lo que alcanzamos a ver y escuchar. Todos lo sabemos, en el grado que estemos. La diferencia es que lo haces con conciencia o lo haces sin conciencia y que nosotros podemos llegar a cosas mejores, obviamente limpiándonos, y ellos pues van a seguir ahí, pero un día lo van a lograr, pues se supone que en la séptima, ¿verdad? Vamos a todos a estar en el mismo nivel. Entonces, yo creo que ahorita lo principal es entonces ver la diferencia, pero en mi caso muy particular yo ya no puedo ser escéptica, porque me he sentado a leer y sé que hay algo más, entonces no puedo ser escéptica de que hay vida en otros, es vida microscópica, macrocósmica, entonces hay vida en todas partes. Las piedras que yo en un momento pensé que eran simples y llanas cosas que estaban ahí, ¿verdad? Y que podías para descalabrar a mi enemigo, por decir, ahora sé que tienen vida. Entonces, claro que creo que hay vida, que todo es vida. O sea, para empezar, que todo es vida, claro que creo que hay otras entidades más evolucionadas probablemente, o sea, no lo puedo dudar. Eso es lo que me lleva el camino hasta el día de hoy, porque mañana puedo cambiar, ¿verdad? Pero el día de hoy, con lo poquito
que he aprendido y con lo que escuché el día de hoy. Creo que esa es lo que Madame Blavatsky quiere decirnos en Isis. Tengan cuidado con la charlatanería, no se dejen enganchar, porque está esa serpiente de la flor, ¿te acuerdas? Que nos puede llevar a esos mundos y en vez de elevarnos, irnos a submundos, pero astrales. Entonces, si existe eso, pues ahora es que caminemos en nuestra egoidad para ser mejores y que cuando sin siquiera exigir, ¿cómo se dice? Forzarnos. Si me permiten, voy a leer una frasecita ya rápido para no interrumpir tanto la clase. No, en absoluto, adelante. Muchas gracias. De las cartas y dice, mira, el alma contiene igualmente cada criatura y pensamiento. El surgimiento de tus pensamientos hacia el centro es práctica. Se puede hacer y no podemos explicarlo. Podemos únicamente decir, hazlo. Sin embargo, no anheles hacer tales cosas. El primer paso en llegar a ser es la resignación. La resignación es la segura, verdadera y real senda. Yo tardé como 3 meses en más o menos entender esa frase, pero la parte última, que es lo que creo que se acomoda en lo que acabo de mencionar, es, somos un fenómeno, si existe, yo no puedo tener incredulidad hacia eso, ya ahorita no, porque sé que hay otra parte que no veo, pero también dice que lo haga, que practique, pero también dice que tenga resignación, o sea, que no me force. Esos CDs van a llegar. Ahora me siento más tranquila y me siento a esperarlo. Pero los verdaderos, no todas estas partes de las que se habló en Isis. Gracias. Gracias a ti, Anita, por participar. Muy lindo. ¿Alguien más que desea o damos por cerrada? Dulce. Ok. Solo para terminar, hermano, esta fecha es muy especial, el loto blanco, el día, en testamento dijo que sus cenizas las envíen a Norteamérica, a la India y a Europa, Londres. Y dijo que cada día, en este 8 de mayo, leyéramos las obras que más la conmovieron a ella, como La Luz de Asia, Edwin Arnold. El otro, el Bhagavad Gita, cuando fue a la India, que pasó esa etapa tan maravillosa. Y por último, nos dio los versos de oro que los aprendió de memoria mientras estaba ella en una lamacería en el Tíbet, lo que es la voz del silencio, que habla de las 3 portales, las paramitas, la llave. En el segundo decía, en cada flor hay una serpiente roscada, como decía el hermano en este caso, ¿no? Hay que ir al último, que es la sabiduría, Villa, y dejar lo que es la ignorancia y dejar lo otro que es el plano astral. Los 3 vestíbulos. Muy bien, gracias. Gracias, Ernesto. Entonces, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, bye. Feliz día de luz del loto blanco. Roberto.